Voy a invitarlo que abra su Biblia en Lucas 2, verso 10. Dice la Escritura. Este es un mensaje que el ángel que Dios envió le dio a los pastores que estaban ahí cuidando su rebaño. Y en el verso 10 les dijo: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas. ¿De qué? De gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo voy a hablarte de eso precisamente, noticias de gran gozo. El nacimiento de Jesús, mis hermanos, fueron noticias de gran gozo. Eso es lo que fue el nacimiento de Jesús, noticias de gran gozo y buenas noticias, claro, ¿no? Es cierto que en la Navidad la mayoría de las personas experimentan el gozo, la paz, la alegría, que son parte de esta época de festividades, pero este tipo de festividades, como se celebran, es algo pasajero, pues es solo por el momento, y esto es así porque realmente la gran mayoría de personas no conocen el significado de la Navidad. Usted y yo lo conocemos, ¿sí o no? Muy bien. Pero también las estadísticas, fíjense bien, las estadísticas en algunos países nos presentan muy malas noticias en estas épocas precisamente. Pues se indican en estas estadísticas que el máximo ingreso a los hospitales psiquiátricos ocurren precisamente en estas fechas, a finales de año. E incluso se dice que es en estas fechas donde más suicidios pasan. ¿Por qué es así? Hay varios factores. Algunos, en lugar de alegría, de paz de la época, sufren de depresión en Navidad y Año Nuevo, porque esperan demasiado. Muchas personas esperan de más. Esperan que esta época del año les traiga la solución de sus problemas, reciban mejores aguinaldos, buenos negocios, incluso algunos hasta la lotería. Pero cuando eso no ocurre, cuando eso no sucede, se hunden en la depresión. Por eso suceden todo esto que te acabo de decir de las estadísticas. Otros en esta época de la Navidad y el fin de año también revelan su dependencia a los demás. Y si los demás les fallan, se llegan a sentir deprimidos. Otro factor de otro grupo más en este tiempo también del año puede traer memorias de familiares que les llegan a entristecer por las separaciones, por las ausencias de ellos en los hogares o incluso por la partida de alguien. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo era un niño, nunca se me va a olvidar que en una Navidad, mientras nosotros disfrutábamos de los regalos que nos habían dado, al otro lado de mi casa, con mi amiguito, velaban a su mamá que había muerto. Y bueno, como yo hubiera querido tener estas buenas noticias en ese tiempo, pero el anuncio que nos dio el ángel del cielo fue: les doy noticias nuevas. Quiere decir noticias de gran gozo. La verdadera alegría, mis hermanos, no depende de las circunstancias o de las festividades o de la prosperidad o del éxito, si tienes o no tienes, o si todo marcha perfectamente bien. La verdadera alegría cristiana depende de la esperanza que tenemos en la encarnación de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Por eso son noticias de gran gozo. En el pasaje nosotros de inicio vemos cómo el ángel dio la noticia de la llegada de Jesucristo, su nacimiento, a estos pastores, y a la vez, fíjense bien, en estos pastores Dios estaba dando un mensaje para todos los pueblos del mundo. Fue un mensaje de gran gozo, de gran alegría. Y la palabra en español, la palabra que se usa, grande,
que se traduce del griego megas, significa algo notable, algo fuera de lo común en grado máximo, algo extraordinario. Y esta palabra gran incluso se relaciona con Santiago capítulo 1 verso 2, cuando dice: tened por sumo gozo, suma alegría. Es decir, tener por máximo y extraordinario gozo. Así es como debe de ser en el pueblo de Dios, el nacimiento de Jesús. Ahora, la palabra gozo o la palabra alegría es una emoción intensa de felicidad y de placer. Así que el gozo y la gran alegría es un grado extraordinario, máximo, de sumo gozo, de felicidad y de placer. Pero este gozo y esta alegría no se refiere meramente a un sentimiento como estas fechas llegan a producir en todos. Se refiere a un sentimiento que es lo máximo, es lo extraordinario, pero es un deleite y es un placer escatológico. ¿Por qué escatológico? Porque nos debemos dar cuenta que la era mesiánica, con la llegada de Jesús, con el nacimiento de Jesús, la era mesiánica había llegado. El Salvador, el Redentor, el Señor ha venido a este mundo. Por eso son grandes noticias. Jesús incluso en la Biblia nos habló de sí mismo, de las buenas noticias, de ese gran gozo como el Mesías que las Escrituras hablaban de él. En una ocasión en Lucas 24 verso 41 en adelante, se los voy a leer rápido. Jesús ha resucitado ya de los muertos, nació, creció, empezó su ministerio, llegó el momento de dar su vida en la cruz, murió, resucitó y se presenta a sus discípulos y dice aquí en Lucas 24, 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían, imagínense, estaban gozosos y ni siquiera lo creían de verlo ahí presente, resucitado, ¿no? Y estaban maravillados y les dijo: ¿tenéis algo de comer?, les dijo Jesús. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, todo el Antiguo Testamento hablaba de la venida de Jesús. Ahora, en esta época de la historia de Israel, volviendo otra vez al mensaje del ángel a los pastores, en esta época los pastores que se habían convertido en personas exclusivas o excluidas excluidas de la sociedad. El pastoreo era un trabajo solitario, humilde, y entonces nos preguntamos, ¿por qué eligió Dios entregar sus buenas noticias de gran gozo a estos pastores desterrados? Y bueno, contestamos, al dirigirse primeramente Dios a ellos, reveló que el grandísimo mensaje de su gracia y de su salvación era para toda la humanidad. ¿Para cuántos? Para toda. En ellos estaban incluidos los pastores más humildes, en ellos estaban incluidos las personas excluidas de la sociedad, los más pobres, los más rechazados, están incluidos en la gracia y la misericordia de Dios de traer su salvación. Por eso la Escritura, cuando leemos esto, como dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién se debe de jactar? ¿Quién? Nadie, porque todo lo ha hecho el Señor. Amén. Ahora, las noticias de gran gozo, de gran alegría,
expresan precisamente la llegada del reino de Dios en Jesucristo a este mundo. El reino de los cielos, tanto los pobres, los mansos, los humildes, los perseguidos, los excluidos, los rechazados, los ricos, los pobres, todos los que creen son bienvenidos para entrar y experimentar un gran gozo y una gran alegría inefable y gloriosa por el nacimiento del Salvador, nuestro gran Rey. Dale un aplauso al Señor. Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8 y 9, dice la Escritura: y a quien amáis sin haberle visto. ¿Cuánto aman al Señor? Aman al Señor aunque no lo han visto. Dice, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, creemos en Él. Y no lo vemos, pero creemos. Dice, os alegráis con gozo inefable. ¿Cuántos se alegran? No solamente en Navidad, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Siempre. ¿Cuánto te debes de gozar? Siempre, ¿verdad? Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la cosa más gloriosa, mis hermanos, que tenemos salvación. Amén. Esto quiere decir entonces que Jesús extendía su invitación de Dios a unirse a su reino, no solo a los judíos, sino a los gentiles y a todas las personas del mundo entero que creyeran en Él. Eso es lo que se festeja. Jesús vino para salvar a este mundo perdido. Dice la Escritura, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, vendrá el Señor Jesucristo por su iglesia. Ahora, vamos a pensar, ¿por qué son nuevas de gran gozo? ¿Por qué son noticias de gran gozo? Y eso es lo que yo quiero dejar recalcado en nuestro corazón en esta noche. Son noticias, número uno, son noticias de gran gozo porque el nacimiento de Jesús nos ha venido a dar la salvación. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su salvación? No es cualquier cosa. Como iglesia debemos tener presente todos los días el nacimiento de Jesús, su encarnación. Esta es una de las verdades más fundamentales, más importantes de la fe cristiana, y por eso son noticias de gran gozo. ¿Por qué? Porque la condición de pecado de todos los hombres, en eso estábamos incluidos, nosotros estábamos perdidos. No teníamos solución, no teníamos la capacidad para salvarnos. Dice la Escritura, Romanos 3:23, ya seguro lo hemos oído: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del mundo en general que no conoce al Señor. Gracias a Dios, hoy tú y yo lo conocemos. Gracias a Dios, Él ha nacido en nuestro corazón y por eso ahora es diferente. Pero estábamos perdidos, separados de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 y verso 11 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así nos encontrábamos. Todos los hombres tenemos la gran necesidad de voltear los ojos a Dios, de creer y de recibir lo que Dios nos ofrece por su gracia para nuestra redención. Y esto precisamente comenzó con el nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. La redención es la única esperanza para nuestra salvación, y esta nos fue dada por medio de Jesucristo. Por eso son noticias de gran gozo el nacimiento de Jesús, su encarnación, porque Él es el único hombre perfecto, sin pecado, que podía salvarnos. Por eso dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. ¿En quién? Ninguno.
porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú y yo ya estamos incluidos en eso. Amén. Gracias, Señor. Ahora, déjame ponerte dos ejemplos. Seguro nos podemos identificar. El caso de Zaqueo, aquel jefe de publicanos despreciado por los judíos, considerado un pecador, ¿verdad?, por ellos. Este hombre un día tuvo un encuentro con Jesús. Jesús fue a su casa de Zaqueo. Y al final de estar en su casa, Jesús dijo estas palabras. Hoy, ¿cuándo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también es hijo de Abraham. Hoy, un día sí esa palabra se oyó en tu casa. Un día esa palabra se oyó en tu vida. Hoy ha llegado la salvación. Y le damos gracias, porque mis hermanos no merecíamos la salvación, pero Él a eso vino a este mundo. Él para eso nació, fue un bebé, fue un niño, se sometió a todo esto y creció, empezó su ministerio, dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para cumplir este propósito por el cual vino a este mundo, darnos la salvación. Hoy ha llegado la salvación. ¿Ya ha llegado la salvación a tu casa? Dale gracias a Él, dale un fuerte aplauso a Él por eso. Otro ejemplo. Jesús estaba en la cruz y a su lado había dos ladrones, pero uno de ellos le dijo a Jesús, Señor, con estas palabras, él está poniendo su fe en Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense qué noticias fueron para ese hombre, que quizás su vida fue lo peor, que quizás su vida estuvo perdida, completamente perdida, rechazado por la sociedad, pero en ese momento encontró a Jesús a su lado, Jesús su salvación. Amén. Así que mis hermanos, la salvación de Jesús no es cualquier cosa. Es el regalo de gracia más grande, más excelso que un hombre pudiera recibir. Así que por eso son noticias de gran gozo. Segundo, ¿por qué son noticias de gran gozo? Son noticias de gran gozo el nacimiento de Jesús, porque su venida a este mundo no solamente nos salvó, sino nos dio la libertad y el perdón de todos nuestros pecados. ¿De cuántos? Todos. La salvación es una clara manifestación del amor de Dios hacia nosotros los pecadores, que fuimos hechos a su imagen, pero que el pecado nos distorsionó, y como nosotros no éramos capaces de salvarnos por causa del pecado, por eso Dios en su grande amor envió a su Hijo, quien se encarnó y nació precisamente para liberarnos de la esclavitud del pecado en el que nos encontrábamos y perdonarnos. Solamente Él lo podía hacer. Cristo rompió las cadenas. Las cadenas ya no están atadas en tu vida. Él las rompió. Por eso son noticias de gran gozo. Colosenses 2:13. Y a nosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. Y escucha esto, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó? ¿Y qué hicimos tú y yo para que fuese así? Dilo. No, a la mitad. No, los demás no están convencidos. ¿Qué hicimos? Nada. Eso, nada. Todo lo hizo Cristo Jesús,
nuestro Salvador y Señor. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, su muerte, su sacrificio, el perdón de pecados. Jesús nació en un pesebre, un comedero de animales, sucio. Sin embargo, ese es un simbolismo de lo que Él hizo en cada uno de nosotros. Él nació en nuestros corazones. ¿Y cómo crees que estaban nuestros corazones cuando Jesús nació? ¿Cómo estaban? Sucios. Ahí nació Jesús. Se encarnó para morir por ti, para derramar su sangre por ti, para perdonarte todos tus pecados. Ese bebé en ese pesebre crecería, conocería el sufrimiento y moriría por todos tus pecados, aunque tú no lo merecías. Y nos dio la libertad de ellos. ¿Son grandes noticias? Claro. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ser libres del pecado, mis hermanos, significa que todos los que hemos creído en Jesús y le hemos hecho nuestro Señor en nuestras vidas, ya no estamos más esclavizados por el pecado. Ahora tenemos el poder, tenemos la capacidad por medio del Espíritu Santo de vivir victoriosos sobre el pecado y como fruto vivir cada día en ese proceso de santificación y disfrutar la vida eterna. ¿Cómo, mis hermanos, no han de ser grandes noticias esto que estamos dándonos cuenta? Romanos capítulo 8, verso 2 dice la Escritura: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es lo que hizo ese bebé que nació. Ser libres del pecado significa que el pecado ya no ejerce poder que tenía antes sobre ti. Se ha roto el dominio del egoísmo, de la codicia, de la lujuria, de todo eso que nos habla Gálatas 5:19, ¿no? Así que la libertad del pecado nos permite ofrecernos ahora como esclavos voluntarios del Señor Jesucristo, quien continúa obrando en nosotros para hacernos más cada día semejantes a Él. Ser libres del pecado no significa que nosotros ya no tenemos que hacer nada con el pecado, contra el pecado. Es nuestra responsabilidad en nuestra libertad no volver a vivir sujetos nuevamente a Él. Cada Navidad, cada momento que recordamos la muerte del Señor Jesucristo, todos los días, todos los meses, tenemos que tener presentes que Él nos libró del pecado, pero no para volver a esclavizarnos en Él. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya no estar sujetos. Te pongo dos ejemplos bíblicos. La mujer pecadora, aquella que querían apedrear, que trajeron a Jesús, y Jesús confrontó a todos: el que esté libre de culpa, arroje la primera piedra. Pues ninguno. Todos se dieron cuenta que habían no uno, sino muchos pecados en su vida, y se fueron, la dejaron ahí sola con Jesús. Y Jesús le dijo a aquella mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo: Señor, volteó y vio ninguno, todos se han ido. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Saben lo que significa cuando Jesús le dijo eso? Ni yo te condeno. Tus pecados te son perdonados. Porque la Biblia dice, mis hermanos, una de las bendiciones de ser libres del pecado y perdonados nuestros pecados es que ahora ya no hay condenación.
Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, tus pecados te son perdonados, mujer, pero vete y no vuelvas a esa esclavitud. No vuelvas a esa esclavitud. O aquella mujer que también ahí en Lucas capítulo 7, ¿verdad?, del verso 36 en adelante, aquella mujer cuando supo que Jesús había ido a la casa de aquel hombre Simón el fariseo, que lo invitó a su casa, ella vino por detrás de Jesús, comenzó a enjugar sus pies con sus lágrimas, a besarlos, a ungirlos con perfume, y al final Jesús le dijo a esta mujer: tu fe, mujer, te ha salvado, ve en paz. Cuando Jesús le dijo: mujer, te ha salvado, sus pecados habían sido perdonados. Ella había sido libre de su pecado. Y Jesús le dijo: ve en paz, no vuelvas a lo mismo. Mis hermanos, Jesús nació y se encarnó para liberarnos del pecado y para perdonar todos nuestros pecados. Por eso dice Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis hermanos, ¿cómo no han de ser noticias de gran gozo? 3, noticias de gran gozo, porque su nacimiento nos vino a dar una nueva vida. No solamente nos salvó, no solamente nos liberó y nos perdonó de los pecados, sino que también el haber venido, el haberse encarnado, Jesús vino a traernos una nueva vida. Este fue el resultado glorioso de nuestra salvación. Jesús nos trajo nueva vida, vida del cielo, vida espiritual, vida que no conocíamos, vida que nos trae cambio, transformación. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengamos en abundancia. Dele gracias al Señor. Esta nueva vida, mis hermanos, nos enseña a vivir como se vive en el cielo. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó ahí en Mateo 6, verso 9 y 10. Él dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero luego dice en el 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Esa nueva vida que nos trajo Jesús con su reino, esa nueva vida es para que tú y yo hagamos la voluntad de Dios en esta tierra. Amén. No es una simple emoción de nació nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor, sino que esto nos trae un compromiso, porque nos trajo una nueva vida para que tú y yo aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Esta nueva vida también nos enseña que nuestra vida pasada debe quedar ¿en dónde? En el pasado. Y tenemos una nueva experiencia de vida. Por eso dice 2 de Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto sucedió gracias a que un bebé nació. Un bebé diferente a cualquiera. Un hombre diferente a cualquiera. Ese hombre era el Hijo de Dios. Ese hombre era el Redentor, el Salvador. Dios mismo hecho completamente hombre. Y estas son noticias de gran gozo. Y fíjese, al traernos nueva vida, nos trae cambio, transformación. Esto quiere decir que el que vivía abandonado, ya no está abandonado, ya no está solo. Ahora tiene la presencia de Dios con él. Y el que vivía sufriendo, ahora vive consolado por Dios.
quien sana sus heridas. El que vivía sumergido en la esclavitud del alcohol, ahora vive sumergido en la llenura del Espíritu Santo. El que vivía en la injusticia, ahora experimenta la verdadera justicia de Dios, porque Dios trajo nueva vida. Y esa nueva vida, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¡Qué glorioso! Hay muchos ejemplos en la Biblia y que se relacionan con nuestra vida. Por ejemplo, la vida del endemoniado gadareno, ¿no? Una vida que en su pasado era muy triste. Una vida que quizás muchos de nosotros recordamos, el pasado de nosotros y era muy triste. Un hombre excluido de la sociedad. Un hombre fuera de sí. Como si estuviera en una terrible locura, ¿verdad? Por esa posesión de demonios. Y ahí estaba aquel gadareno. Pero un día ese gadareno se encontró con aquel que nació, que a eso vino, a salvar lo que estaba perdido y a darle una nueva vida. Y entonces vino y se encontró Jesús con este gadareno. Nada más fue a eso, a esa tierra de Gadara. Dejó una multitud al otro lado del lago y vino solo por este hombre, por uno nada más, porque ese uno iba a ser una tremenda revolución en 10 ciudades, ¿verdad? Y así que este hombre recibió nueva vida. Jesús trajo un cambio, una transformación total en este hombre. Y esas historias nos hacen pensar que para Dios no hay nada imposible. Quizás alguien de tu familia, quizás un hijo, quizás alguien está hundido en el alcohol, perdido, y tú piensas que no se puede hacer ya nada. No, Jesús sí puede hacerlo. Él puede cambiarlo todo. Lo hizo con el gadareno. Si lo hizo, ¿podrá cambiar la vida de alguien? Claro que puede, porque para Dios no hay nada imposible, y a eso vino, a traernos nueva vida. Amén. Por eso son noticias de gran gozo. Ya sabe que yo soy el de los 5 puntos. ¿Cuántos llevamos? 3. ¿Cuántos me faltan? Ahí le va. Son noticias de grande gozo porque su nacimiento nos ha traído al hombre ideal que debemos de ser. Gracias que nuestro Señor y nuestro Salvador se encarnó, vino a este mundo como un bebé, porque Él era el hombre ideal que se había perdido. El hombre ideal que se perdió en el huerto cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Todo hombre desde entonces se corrompió. No existió hombre alguno al cual tú pudiéramos decir, quiero ser como él. No hay ser humano en el que tú y yo podamos decir, yo quiero ser como él. Una vez alguien le dijo al Señor, Señor, yo quiero ser como Abraham. ¿Seguro? Sí. Oye, pues un día él se desesperó, porque yo le prometí que le daría un hijo. Se desesperó y, puesto de acuerdo con su esposa Sara, tuvo un hijo con su sierva Agar. No me creyó, me desobedeció, y pensando que aquello era el hijo que yo le daría. Aún así quiere ser como Abraham. Ay, no, bueno, Señor, no quiero ser como él, quiero ser como David, como el rey David. Pues también el rey David, que fue un rey conforme al corazón de Dios, pues es un hombre corrompido como tú y como yo. Un hombre que un día se descuidó y que un día adulteró y que un día él creyó que yo no estaba viendo lo que él estaba haciendo. ¿Quieres ser como él? No, Señor. No, pues entonces hay que poner la mirada en el único hombre ideal, perfecto, sin pecado, sin mancha, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí con Él es donde debemos, quiero ser como Él. ¿Cuántos dicen esto? Quiero ser como Él. Jesús, al nacer en su humanidad, fue ese hombre ideal. El segundo Adán,
Dios hizo un nuevo hombre en Jesús, sin pecado, sin mancha, intachable, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que tomó la forma de siervo, esclavo. Gracias que Él nació. Gracias que Él vino. Porque ese bebé se convirtió en el hombre ideal, en el modelo que tú y yo debemos de seguir todos los días. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo te sentirías tú si esta Navidad oyeras de parte de Dios que te dijera: oye, tienes que morir por... Mande. ¿A quién le hablas? ¿A mi vecino? No, a ti te estoy hablando. Cristo, mis hermanos, vino con este propósito. Para eso nació. No se quedó como un bebé. Pero todo comenzó ahí. El cumplimiento de esas grandes profecías de que Él un día vendría el Mesías y estaría entre nosotros. Y así fue. Él nació como un bebé. Creció. Comenzó su ministerio a los 30 años. Pero en su ministerio fue humilde, servicial, obediente, sacrificial. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros esto? Él es el hombre ideal. Él es la meta a seguir. Él es el propósito a tener en nuestra vida. Cada Navidad que recordamos, debemos traer a la memoria esto y decir: Señor, yo quiero ser como tú. ¿Qué ejemplo del hombre ideal a seguir? Jesús. Él enfrentó sus sufrimientos con paciencia, con amor, con perdón. Con su boca no maldecía, nunca devolvía mal por mal, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente, y quien se entregó completamente por nuestros pecados, y que no esperó a ver hasta cuándo el checo deja de pecar. No, Él murió aún siendo yo un pecador por mis pecados. Y Él esperaba que yo volteara mis ojos a Él y creyera en Él. Y así fue como ha sido tu vida seguramente. Así nosotros debemos ser igualmente, mis hermanos, igual que ese hombre ideal. En nuestros sufrimientos, ¿cómo debemos? Con paciencia. ¿Con qué? Ya no se oyeron muchos, ¿eh? Paciencia. Con paciencia, con amor, con perdón, con nuestra boca cerrada. Así que esta Navidad, sí hable, pero hable bendición. Amén. Pero el que con su boca no maldiga, no hable mal de nadie, encomiende su causa a nuestro Dios, perdone a aquellos que le han ofendido, como lo ha hecho el hombre ideal que es Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo Dios con esto? Revelándonos esa clase de hombre que Dios espera de nosotros. Dice Proverbios 26, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Yo soy bueno, yo me porto bien con el vecino, me porto bien en mi trabajo, me porto bien acá, y proclaman su bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Cristo es ese hombre de verdad. Cristo es ese hombre fiel que no proclamó su propia bondad,
sino que actuó, ejerció esa bondad en cada momento de su vida. Y eso es lo que debemos hacer, actuar, ejercer la bondad con la cual Dios nos ha abrazado, la bondad con la cual Dios se ha acercado a nuestras vidas. Que esta Navidad en tu casa, en tu familia, con los tuyos, se vea reflejada la bondad que Dios ha tenido para contigo. Amén. Por eso Pedro pudo decir aquellas palabras en Juan 6, 68 y al 69, y le respondió Simón Pedro diciéndole: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Jesús, mis hermanos, es el modelo humano a seguir. Deja de seguir a los hombres. Todos los hombres no somos perfectos, pero hay un hombre que sí es perfecto, Cristo Jesús. Así que el modelo humano a seguir de una nueva generación de hombres y mujeres es Cristo Jesús. A Él es al que debemos de seguir y buscar igualarnos cada día a Él. Y el medio, mis hermanos, que Dios usa para moldearnos de acuerdo a ese hombre es su palabra. Es la palabra de Dios. Amén. Y el mismo Jesús nos dijo, por ejemplo, en Juan 13:15, Jesús dijo: porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Ahí está el hombre ideal. Porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también. ¿Y qué hizo cuando dijo estas palabras? ¿Qué hizo? Dice que se quitó el manto, tomó una toalla, se la ciñó en su cintura, tomó un lebrillo con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Jesús tomó una actitud de un esclavo, el esclavo más insignificante de la casa, que era el que hacía esa función. Jesús nos enseñó la actitud como debemos servirnos los unos a los otros. Que esta Navidad tú puedas tener este corazón de Jesús. Sirve. No te estés fijando: ay, es que no, me trajeron una sopita así de chiquita y cuando yo hice una sopota. No, pues si hiciste grande, pues no te preocupes. No te fijes. Mande. Disfrútalo. Sé como ese hombre ideal. Porque ejemplo, ¿qué dijo? Les he dado. Así que, mis hermanos, seamos como ese hombre ideal. Por eso son noticias de gran gozo. Por eso el ángel dijo: nuevas os doy, nuevas de gran gozo. Que hoy os ha nacido el Salvador, el Rey, Cristo, el Mesías. Porque Cristo, el Mesías, ha venido a traernos todo esto: salvación, perdón de nuestros pecados, libertad de nuestros pecados, una nueva vida, y aparte es el hombre ideal para el cual nosotros debemos de seguir y decir: quiero ser como Él. Por último, mi último punto. Traía 20, pero pues dije: no, pues tantos no, ya se nos fue el tiempo. El quinto. Son noticias de gran gozo, fíjense bien, porque el nacimiento de Jesús nos vino a dar la oportunidad de servir a Dios. ¡Qué emoción! Primera de Corintios 4, verso 1 al 2 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo nos está diciendo Dios en su palabra por medio del apóstol Pablo que los hombres nos deben de considerar como servidores de Cristo? ¿Y saben lo que significa servidores de Cristo?
La palabra servidores del texto griego aquí en este significado significa esclavos, pero refiriéndose a los que remaban los barcos, remeros. Ténganos los hombres por esclavos remeros del barco de Jesucristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores, esclavos de Cristo que remamos. Los remeros en el pasado, los que remaban eran esclavos en los barcos, en la parte más baja de los barcos, y la mayoría de ellos morían remando. ¿Morían qué? Mis hermanos, que tú y yo lleguemos a morir sirviendo como esclavos remeros del Señor Jesucristo, no en otras cosas. Alguien puede morir por una grande profesión, alguien puede morir por un grande deporte, alguien puede morir por algo que es muy, para los hombres, wow, ¿no? Pero mis hermanos, si hay algo por el cual debemos morir tú y yo, es remando el barco de Jesucristo y administrando, llevando los misterios de Dios a cada persona que no le conoce. Amén. ¿Cuán lejos estábamos de esto? Pero gracias a Jesús, gracias a Él, quien nos enseñó este camino de servicio a Dios, ahora nosotros los creyentes, seguidores de Cristo, tenemos el privilegio, por la gracia de Dios, de servirle. Servirle. Juan 13, verso 12 al 15. Otra vez dice: así que después que se hubo lavado los pies Jesús a todos, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. Servicio. Deja de pensar que te sirvan. Sirve. Sirve, sirve. No importa quién seamos. Jesús era el Maestro y Señor. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era Dios mismo hecho hombre. Y Él nos puso el ejemplo de servir y dar su vida por todos. ¿Quién somos nosotros para no servir? Qué cosa más hermosa, mis hermanos, poder servir a Dios, ofrecerle nuestra vida sirviendo a los demás. Todo solo gracias a que Jesús nació, pues vino a abrirnos ese camino y enseñarnos que la mejor gratitud que podemos mostrar a Dios es sirviéndole de corazón a Él. La Biblia nos habla de una historia: 10 leprosos que encontraron a Jesús y de lejos le gritaron: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y en Lucas 17:14 Jesús les dijo, cuando Él los vio, les dijo: id y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, porque creyeron lo que Jesús les dijo y les mandó a hacer, eso, tuvieron fe en eso, y en el camino fueron sanados, fueron limpiados de su lepra. Entonces uno de ellos, solo uno de los 10, viendo que había sido sanado, escuche cómo volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo puedes entender esto? Venía, gracias, amén. Gracias, Señor, bendigo por los alimentos, amén. ¿Así volvió? No, volvió glorificando que todo el mundo lo oyera. Señor, gracias. Señor, no merecía esto, pero gracias que me limpiaste. Gracias que hiciste esto en mi vida. Gracias que viniste a salvarme. Gracias que hiciste este milagro en mi vida. Y no solamente eso, volvió con gran gozo, dice, con gran voz, y se postró en tierra a los pies de Jesús dándole gracias. ¿Sabes qué significa esto? Aquí está mi vida, Señor.
cómo pagarte todo esto que has hecho y venir desde tu nacimiento para darme cada una de estas cosas. Aquí estoy. Quiero servirte. Quiero entregarte mi vida. Quiero adorarte con todo mi corazón. Quiero hacer lo que tú me mandes hacer, obedecerte, Señor. Ya he hecho tantas cosas en este mundo, ya he hecho tantas cosas y nada me ha funcionado, Señor. Ahora te quiero obedecer y sé que me va a funcionar. Así que este era samaritano, dice, y respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y fíjate lo que Jesús le dijo a este hombre. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mis hermanos, cuando Jesús hace una obra gloriosa como lo que acabamos de decir, ¿por qué son noticias de gran gozo? Lo único que nos debería de llevar esto es a entender que tú y yo deberíamos darle al Señor, porque lo merece toda nuestra adoración. Deberíamos de darle al Señor la entrega de nuestra vida. Deberíamos de darle al Señor el rendir cada uno de nuestros corazones ante Él, como este hombre que fue sanado al final y se postró ante Él. Aquí estoy, Señor, te quiero servir. O como el mismo endemoniado gadareno, cuando Jesús lo había sanado completamente, este hombre, una vez que lo sanó, él quería seguir a Jesús para servirlo y le dijo: Señor, déjame ir contigo. Y Jesús le dijo: no, tengo algo mejor para ti. Vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Sírveles, sírveles, sírveles. Y este hombre fue a 10 ciudades después de ir a su casa y de contarles lo que el Señor había hecho en su vida. Fue a 10 ciudades y habló de cuán grandes cosas había hecho en su vida. Amén. Mis hermanos, no es cualquier cosa lo que ese bebé que se encarnó y nació vino a hacer por cada uno de nosotros. Si tú estás bien agradecido y tú quieres entregarle tu vida, y tú quieres adorarlo, y tú quieres exaltarlo, y tú quieres rendir tu corazón a Él, y quieres obedecerlo, y quieres hacer la voluntad de Dios, bueno, ponte de pie y en esta noche adórale al Señor, ríndete a Él, entrégale tu vida, y que esta Navidad sea la mejor Navidad en que recuerdas que el Salvador, el Redentor, nació para traerte todas estas bendiciones, ¿verdad? Traerte salvación, traer el perdón y la libertad de tus pecados, traerte nueva vida, ser el hombre ideal al cual tú sigas, y para que tengas la oportunidad de servir al Señor. Levanta tus manos a Él. ¿Y qué te parece si en esta noche, al levantar tus manos con honestidad, con sinceridad de corazón, tú díselo: Señor, yo te quiero adorar, como este hombre que tú le sanaste, que vino a adorarte. Yo te quiero adorar, Señor, yo quiero entregarte mi vida, quiero rendir mi corazón a tus pies. Haz eso, rinde tu corazón a los pies de Jesús. Dile: Señor, quiero obedecerte, quiero hacer tu perfecta voluntad, quiero ser como tú. Así que, Señor, tú me mandas a servir, tú me mandas a mi casa. Ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Díselo al Señor: Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por todo lo que hiciste en nuestras vidas. Son noticias de gran gozo. Lo único que debe de haber en mi corazón es ese gozo, Señor, porque yo no hice nada, tú lo hiciste todo. Aunque no lo merecía,
Pero Señor, ahora yo quiero corresponder. Aquí está mi vida. La rindo a tus pies. Haz lo que tú quieras. Adórale al Señor. Exáltale al Señor. Y vamos a adorarle. Vamos a llenarnos de ese gozo. No solo hoy, hermanos, sino este 26 sea el mejor año de tu gozo con el Señor. Lo estimaste como algo a que aferrarte, ser igual a Dios. Te despojaste, Jesús, por amor a mí. Te humillaste, siendo Dios te hiciste hombre, descendiste aquí, naciendo como un frágil bebé. El Verbo se encarnó, el Hijo de Dios, entre nosotros habitó. Vimos tu gloria, el unigénito de Dios, lleno de gracia y de recibe mi adoración, oh Rey, y la gloria que merece tu nombre. Nombre sobre todo nombre es, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Recibe mi adoración, oh Rey, y la gloria que merece tu nombre. Nombre sobre todo nombre es, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor.
Demos un aplauso muy fuerte a nuestro Rey. Muy fuerte. Él lo merece.